Aquí nos dice que el desarrollo de un emprendimiento comprende, además de los conocimientos técnicos relacionados con la producción de un bien o la generación de un servicio, el estudio del comportamiento de la sociedad en la administración de sus recursos escasos para producir y distribuir bienes y servicios con el objetivo de satisfacer sus necesidades materiales. Entonces aquí están elementos claves que tienen que ver con la economía. ¿A qué se dedica la economía? ¿Qué mismo es la economía? Dicen, ¿no?, los expertos que parte de una premisa básica, que las necesidades que tenemos los seres humanos son ilimitadas, pero los recursos son limitados. Entonces, esta ciencia, ¿no?, básicamente se dedica a estudiar esto, ¿no? Cómo hacer, ¿no?, que estos recursos escasos de alguna manera se optimicen para conseguir que las personas vivan bien, ¿no? Que traten de satisfacer sus necesidades. Ahora, aquí también hay dos conceptos importantes en los seres humanos para poder de alguna manera cubrir, ¿no es cierto?, todas nuestras carencias. Necesitamos de bienes y de servicios. Es otro elemento clave también que está aquí. Y básicamente un video que les tengo preparado, ahí van a observar ustedes que inclusive hay una clasificación de los tipos de bienes o servicios que requieren, ¿no?, que requieren las personas, que requiere la sociedad en general para la satisfacción de sus necesidades. A continuación se estudia algunos conceptos que nos ayudarán a entender mejor cómo se desenvuelve la economía y que se relacionan con los ámbitos de los precios, la producción y el mercado laboral. Bueno, aquí se nos hace rápido, ¿no?, la revisión, pero sí me gustaría contarles que la economía, la economía tiene o está dividida en dos grandes ramas o partes, como se quiera decir, ¿no? Lo que tiene que ver con elementos como las empresas, em, todo lo que tenga que ver con la parte micro que se denomina, ¿no? Es la rama de la economía que se conoce como microeconomía. Y cuando ya hablamos de la economía de un país, cuando hablamos de las cuentas nacionales, cuando hablamos de la economía de la región, cuando hablamos de la economía global, ahí estamos ya hablando de lo que se denomina macroeconomía. Entonces, básicamente, por cultura general, podríamos ¿no?, pensar de que debe estar clara estas dos conceptualizaciones. Cuando hablamos de la empresa como tal, estamos hablando de la microeconomía. Cuando hablamos de la empresa, del consumidor, del comportamiento del consumidor, hay toda una teoría del comportamiento del consumidor, estamos hablando de la microeconomía. Pero cuando hablamos de la economía nacional, global, estamos hablando de la macroeconomía. Eso básicamente hay que recordar. Y entonces aquí ya nos mandan directamente a, ¿no es cierto?, a conceptos como el precio. ¿Qué es esto del conceptos vinculados con el precio? Dice. Ustedes saben que el precio es esa denominación, ¿no es cierto?, monetaria que se le da a los bienes y servicios, ¿no? Se supone que el emprendedor, el empresario, produce bienes, ofrece servicios, pero para, para colocarlo en el mercado tiene que ponerle un precio a esos bienes y servicios. Eh, si estamos hablando de producir, ¿no es cierto?, un bien a partir de materias primas, de insumos, se va a hacer una sumatoria de esos costos, pero luego también el empresario, el emprendedor va a adicionar un margen de utilidad, una utilidad, pues no, que es su ganancia, que es la razón de ser del negocio. Entonces, esos costos, más esos gastos y más la utilidad marginal, nos va a dar el precio. Si estamos hablando de bienes bienes que son transformados, ¿no?, de materia prima, insumos y todos aquellos elementos se convierten en un producto final o un producto terminado. Estamos hablando de bienes que ya son productos finales y asimismo hay empresas que se dedican solamente a comercializar este tipo de bienes. Asimismo, el costo de lo que, ¿no es cierto?, de lo que, digamos así, él hace la compra, el emprendedor o el empresario hace la compra de esos bienes a otra empresa.
de ahí se margina una utilidad a sí mismo o un margen de utilidad o una utilidad en general, ese es el precio que tiene la mercancía, ¿no? Ahora aquí nos dice que hay algunos elementos que van a afectar al precio de los bienes y servicios. Entre ellos tenemos la inflación. ¿Qué es la inflación de la que siempre se ha estado hablando, ¿no? En nuestras economías, que por lo general estábamos afectados por este proceso. Es un proceso económico que se evidencia cuando existe un incremento generalizado y continuo de los precios de la mayor parte de los productos y servicios de un mercado. El aumento de la inflación es perjudicial para el desarrollo de la economía y puede ocurrir por diversos factores, por ejemplo, el incremento en los costos de producción por aumento de precios de materia prima que deben importarse, disminución de la producción o del servicio, lo que genera escasez y por lo tanto suben los precios. En el Ecuador, el organismo encargado de medir la inflación es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INE. Vean, aquí hay elementos clave. ¿Qué es esto de la inflación? Es el incremento, ¿no es cierto?, continuo y generalizado de los precios de los bienes y servicios de una economía, ¿no? Aquí, claro, nos dicen que es perjudicial, ¿no? Porque si suben los precios y a las personas no les suben el salario, se supone que va a tener que comprar menos bienes o menos servicios, ¿no? Esa es la causa más grave, ¿no? Que las personas pierden el valor adquisitivo. Vamos a suponer, si yo voy a comprar, ¿no es cierto?, con $1 voy a comprar pan y cada pan cuesta 20 centavos, ¿cuántos panes yo voy a poder comprar? 5 panes. Pero ¿qué pasa si el pan sube a 25 centavos? Yo ya no voy a poder comprar 5 panes, sino voy a poder comprar 4 nada más con el dólar, o si no, si quiero comprar 5 ya tendría que hacer un ajuste. Entonces, básicamente esa es la explicación más, digamos, elemental que se puede hacer para entender esto de la inflación. Ahora, la inflación viene por dos causas. La una es de que suban los insumos, la materia prima para realizar la producción del bien, en este caso del pan, que suba la harina, que suba el azúcar, que suban los otros, la mantequilla, todos los otros elementos que forman parte de ese bien. O también, ¿no?, que exista una disminución de la producción causada por diversas circunstancias. Vamos a suponer que cierren los negocios dedicados a la producción de este bien, entonces quedan pocos bienes en el mercado y hay muchas personas que están queriendo adquirir este bien, se genera escasez y cuando hay escasez los precios también tienden a subir. Entonces esa es una explicación básica de esto. En el Ecuador, todo lo que tiene que ver con los precios al consumidor, ustedes lo pueden encontrar en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INE. Ojalá, si no nos da hoy tiempo, ¿no es cierto?, no tenemos tiempo suficiente. La próxima clase yo asimismo les comparto la pantalla y navegamos por la página esta del Instituto Nacional de Estadísticas de Censos. Recuerden que este instituto no solamente se dedica a realizar los censos de población y vivienda, ¿no?, que es una de las funciones muy importantes que lleva a cabo. Todo el tiempo ellos están haciendo estadísticas de diferentes temas y sobre todo cada mes ellos sacan un informe de lo que está pasando con los precios en la economía, ¿no? Entonces es parte de las actividades que tienen que desarrollar. Otro elemento clave que nos hacen caer aquí en cuanto a la economía es la tasa de interés activa. ¿Qué es la tasa de interés activa? Es el precio que cobran las instituciones financieras por los préstamos que otorgan a quienes necesitan crédito. Cuando a veces papá, mamá necesitan hacer una inversión, ¿no? La, nosotros o cuando vamos a empezar nuestra empresa, nuestro emprendimiento en general para poder obtener todos los factores de la producción, accedemos, ¿no?, a las entidades o vamos a las instituciones financieras, bancos, mutualistas, cooperativas, a pedir un crédito. Pero ustedes saben que el dinero, o hay que estar claros en eso, el dinero tiene un precio. No es que nos prestan $1,000 y nosotros vamos a devolver los $1,000. Hay que pagar un precio por ese dinero que pedimos. Ese precio del dinero se llama interés. Entonces nos cobrarán según lo que ellos especifiquen. Ahora, ahí lo grave en el país es lo siguiente y se sigue dando, ¿no?
que cuando pedimos un préstamo, las tasas son altísimas, sobre todo para los emprendedores. Entonces, eso es una cosa absurda, ¿no? Si queremos hacer que haya más empresas, que haya más empleo, de hecho, las tasas que presten a los emprendedores para generar sus ideas de negocio deberían ser bajas, diría yo, pero vean que en nuestro país se dan cosas tan absurdas como esa. Las tasas más altas dentro del sector financiero para lo que son préstamos son los que se prestan a los emprendedores, imagínense ustedes. Entonces no hay una motivación desde ese lado. Ahora, por el otro lado está la tasa de interés pasiva. ¿Qué es la tasa de interés pasiva? Es el precio que pagan las instituciones financieras autorizadas por el dinero que los clientes depositan durante un cierto periodo de tiempo. Las tasas de interés activa y pasiva están reguladas por el Estado y ninguna institución puede cobrar un interés más alto que el establecido. En la tasa de interés pasiva, en cambio, es la tasa que las instituciones financieras pagan a los clientes en sus cuentas de ahorro, en sus pólizas, cuando hay gente que tiene más recursos y le gusta, ¿no es cierto?, hacer un ahorro y dejar en las instituciones financieras, se paga un interés por ese ahorro que está ahí teniendo, ¿no es cierto?, en este caso, la persona que no ha hecho o no ha gastado todos sus recursos, sino más bien ve como opción el ahorro. Pero, como les cuento, ahí es el gran problema que existe en el país. Por un lado, las tasas activas son altísimas y por el otro lado, la tasa pasiva, lo que se paga al cliente en las instituciones financieras es casi insignificante. Mientras haya esta brecha, mientras haya esta diferencia tan grande entre tasas activas y pasivas, es muy difícil que se active la economía de un país, ¿no? Es el caso del Ecuador y siempre estamos en ese gran problema. En otros países, imagínense, todo el tiempo se está regulando para que la tasa activa, la tasa que cobran las instituciones financieras por los préstamos, sea la más baja posible, pues para motivar de esa manera que las personas emprendan, que generen sus nuevas ideas de negocio y básicamente se dinamice la economía y que hay empleo, que es lo más importante, creo yo. En cuanto a que en nuestro país está regulada estas tasas, tanto activas y pasivas, asimismo, si en las próximas clases hemos de entrar a la página del Banco Central del Ecuador, que es el encargado, asimismo, en nuestro país, de regular todo lo referente a estas tasas de interés. Tenemos otros conceptos interesantes, ¿no? Que están vinculados, en cambio, con la producción en este caso, ¿no? Tenemos, por un lado, el Producto Interno Bruto, ¿no? Que se le conoce también como PIB, que es el valor de todos los bienes y servicios finales producidos en la economía dentro de un territorio por un cierto periodo de tiempo, generalmente un año calendario. Es uno de los principales indicadores que mide el crecimiento de la economía. Es la sumatoria de todo lo que se produce en una economía. Básicamente como que es también la evidencia de las riquezas que tienen las naciones, ¿no? Una nación que económicamente es fuerte, de hecho, este Producto Interno también va a demostrar aquello, ¿no? Va a ser una suma muy alta. Los países que tenemos problemas, que siempre estamos con situaciones de endeudamiento, de hecho que estos valores no van a ser tan alentadores, pero esa es la idea de que elemento, ¿no es cierto?, visto desde el punto de vista de la economía, tiene que ver con, o sea, es uno de los indicadores más comunes, ¿no? Para decir qué tan bien o qué tan mal está la economía de un país, de una región. ¿Qué son las exportaciones? Las exportaciones, ya por cultura general nosotros sabemos, pero en todo caso aquí viene la parte conceptual, ¿no? De lo que es desde el punto de vista ya meramente económico. Se refiere a la cantidad de productos que se fabrican en un país y que se venden a clientes en otros lugares del mundo. Por lo tanto, cuando se venden estos bienes o servicios en el exterior, ingresa dinero de otros países hacia el nuestro. De hecho, ¿no? Esto tiene que ver con todo el comercio internacional, comercio exterior, de dónde obtienen los países sus recursos, es de vender pues sus bienes y servicios, ¿no?
a los otros países, pero aquí también viene el gran problema del país, de nuestro país, ¿no? Como el de muchos países del tercer mundo, que estamos dedicados a exportar solo materias primas y no productos terminados, no productos que tengan valor agregado, y de ahí se genera todos los desequilibrios económicos que tenemos. ¿Por qué? Porque en el mercado internacional las materias primas tienen un valor muy bajo, ¿no? Se llaman también en el mercado internacional commodities. Ustedes pueden darse cuenta, ¿no? Cuando hemos tenido estos problemas económicos y que se han venido profundizando a partir de esta crisis sanitaria que estamos viviendo, ustedes pudieron darse cuenta que habían días que decían que el petróleo que nosotros exportamos estaba a menos, decían no sé cuántos dólares. Entonces uno no entendía eso, ¿no? Cómo es que inclusive estaba a menos de $1 y que se cotizaba así en el mercado internacional. Les decía que bajó tanto el precio que más bien le costaba al que estaba exportando, porque no había por poco quien le compre en el mercado internacional y más bien tenía que pagar para que le den de alguna manera almacenando estos barriles de petróleo. Entonces, vean ustedes, depender de las materias primas en el mercado internacional es todo un problema estructural. ¿Qué pasaría si nosotros en vez de vender barriles de petróleo vendiéramos gasolina diésel o gas? La historia sería muy distinta porque todos los productos procesados, no los productos que ya tienen valor agregado, que tienen un proceso ahí, cuestan muchísimo más. Entonces, vean ustedes lo absurdo de nuestro país. Tenemos petróleo, pero no lo refinamos, no podemos obtener los derivados y tenemos que vender petróleo para comprar gasolina, diésel, gas. Entonces, ahí es donde vamos todo el tiempo acumulando de alguna manera pérdidas, ¿no? Y eso va haciendo que nuestra economía vaya siempre, ¿no es cierto?, acumulando déficits fiscales y tengamos que cubrir esos déficits fiscales con préstamos, a veces con tasas muy altas, a veces ni siquiera nos quieren ya prestar, entonces toda una serie de cosas que se van generando. Muy diferente sería la situación si en vez de exportar materias primas, exportábamos, ¿no es cierto?, productos con valor agregado. Lo mismo sucede con otros productos que nosotros tenemos como principales de exportación, aparte del petróleo, bueno, que el petróleo es uno de los más importantes, casi el 50% de las exportaciones del Ecuador están constituidas por el petróleo. Y el resto de productos también son materias primas en su mayor parte, ¿no? Café, cacao, flores, camarón. No estamos incorporando ningún valor agregado, básicamente. Entonces, lo que pasa, ¿no? Es igual que el cacao. Exportamos cacao a un valor mínimo y a nosotros nos venden ya chocolate. Y el chocolate ya mucho más costoso en todos los aspectos. Entonces, como les digo, se van generando todos estos desbalances económicos por esa razón. Tenemos también por el otro lado las importaciones, ¿no? Que se refiere a la cantidad de productos y servicios que se adquieren en otros países para ser consumidos en el nuestro, de manera que cuando se paga por estos bienes o servicios sale dinero del país hacia el extranjero. Por eso es que siempre se pone énfasis, chicos, en que hay que consumir lo nuestro, sobre todo ahora en la situación que estamos pasando, ¿no? Porque cada vez que usted compra algo de otro país, está saliendo lo que se denomina divisas, ¿no? El dinero que entra o sale entra por las exportaciones o sale por las importaciones se denominan divisas, que son las divisas, son monedas fuertes que se manejan en el comercio internacional. Y nosotros tenemos una moneda fuerte, ¿no? Porque la moneda de curso legal en nuestro país es el dólar, entonces nuestra moneda oficial es el dólar y que también a nivel mundial se conoce como divisa, es una moneda fuerte. Pero todo el tiempo en el país, básicamente, por lo general, no estamos importando más de lo que exportamos. Y eso también eso es lo que nos genera grandes desajustes económicos. Ahora vamos a ver dónde es que usted puede observar si nuestras importaciones son mayores o menores que nuestras exportaciones. Hay un estado, ¿no?, de resultados, se podría decir, se llama balanza comercial. ¿A qué se refiere?
al resultado global del intercambio comercial que se realiza con otros países, es decir, a la diferencia entre importaciones y exportaciones de mercaderías. Se dice que si las importaciones son superiores a las exportaciones, o sea, cuando se envía más dinero al exterior por compras comparado con el que se recibe de las ventas, existe un déficit comercial que se denomina, chicos. Y el Estado tiene que tomar medidas para enfrentar esta situación, tales como la aplicación de aranceles y cupos de importaciones. Lo ideal es que las exportaciones sean superiores a las importaciones, que ingrese más dinero del que sale hacia otros países, y esta situación se la conoce como superávit. Estos son términos económicos, ¿no? Vamos a tratar de dejarlo esto en nuestra cultura general, ¿no? Esto de déficit, esto de superávit. En este caso estamos hablando de la balanza comercial. Déficit es cuando nuestras importaciones como país son mayores que nuestras exportaciones. ¿Y qué pasaría cuando se da el caso contrario? Cuando las exportaciones de nuestro país son mayores que nuestras importaciones, tenemos un superávit, que sería lo ideal. Porque, como yo les dije, cuando usted trae productos de otro país, tiene que pagar por ellos, y está saliendo nuestra moneda, ¿no es cierto? Está saliendo nuestro dinero. Cuando exportamos, en cambio, está ingresando dinero de otros países para nuestra economía. Entonces, eso es lo que nos conviene. Entonces, básicamente yo les decía, en este momento, sobre todo, es indispensable que consumamos lo nuestro. Claro que a veces siempre se dice que lo nuestro a veces no es de calidad, o que tiene muchos problemas con respecto a los productos de otros países, pero sí hay calidad, sí hay también, de todo hay, pero en todo caso, tratemos de buscar dentro de lo que es calidad en nuestro país, consumir lo nuestro, porque esa es una manera para salir adelante, sobre todo en esta grave crisis que estamos viviendo, ¿no? Porque el momento que el dinero circula en nuestro mismo país y no sale, estamos dando oportunidad a que las pequeñas, las medianas empresas sobrevivan, porque caso contrario, estamos bastante complicados. Y lo grave es que si no hay empresas, si no hay movimiento económico, no hay empleo, y si no hay empleos, las personas no van a tener o no disponen de un salario para poder de alguna manera solventar al menos sus necesidades básicas. Y básicamente al final lo que se paraliza es la economía en su totalidad. Bueno, vamos a concluir. Voy a leer solamente la última partecita, que son los conceptos relacionados con el mercado laboral. ¿Qué es el mercado laboral? Es la oferta, ¿no? De mano. La oferta, aquí está contemplada la oferta y la demanda de mano de obra de las personas las empresas, por un lado, que desean contratar los servicios de las personas, y por el otro lado, las personas que están buscando un empleo, ¿no? La tasa de empleo se refiere a la porción de personas que tienen un empleo productivo en relación con el número de personas que se encuentran en la población económicamente activa. Es el cociente entre los empleados y la población económicamente activa, expresada en porcentaje. ¿Qué es la población? ¿Qué es la PEA que se conoce? Es la población económicamente activa. Es el total de las personas que, estando en edad de trabajar, ¿no es cierto?, están ahí en ese grupo, ¿no?, de la población total de un país. Entonces, esa es la población económicamente activa. Y la tasa de desempleo es el porcentaje que resulta del cociente entre el número de desocupados y la población económicamente activa. Lamentablemente, en las economías, por lo general, no todas las personas que desean trabajar encuentran un trabajo, y por eso se genera, ¿no?, este desequilibrio en el mercado laboral, que se conoce como desempleo. Que las personas, estando en edad de trabajar y con la voluntad de trabajar, no pueden conseguir un empleo, que eso es lo más grave que sucede en la economía. No me alargo más, chicos, porque ya tienen que entrar a otra clase, yo también tengo que hacerlo. Muchas gracias por su atención. Disculpen que a veces yo me extiendo, pero es un tema que a mí sí realmente me gusta y me apasiona, este de la economía. No importa si no avanzamos a ver hoy día todo, las próximas clases vamos a ir profundizando. Entonces, desde compartir el material que tenía de videos, de páginas que tenemos que entrar a revisar, para que ustedes se queden claro con todos estos elementos económicos.
Un gusto, chicos, y nos estamos viendo en la próxima clase. Hasta luego, Liz. Gracias, Ariel. Luego les empecé bien, buen fin de Cuídense semana. mis, cuídense mis guaguas.